Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a estudiar el concepto de máximos y mínimos. Lo vamos a hacer en dos definiciones, que son los absolutos y los locales. Y este va a ser el punto de partida para una de las aplicaciones que trataremos más adelante del cálculo diferencial, que tiene que ver con las gráficas. Entonces, pues vamos a comenzar. Estoy usando para la sesión del día de hoy el libro de cálculo de una variable, Trascendentes Tempranas, del autor James Stewart, de la editorial Thomson, cuarta edición. Entonces vamos a comenzar. Primero vamos a abordar una definición de valor máximo y valor mínimo absoluto. Una función, entonces, se dice que tiene un valor, que tiene un máximo absoluto o máximo global, también se le puede llamar así. Si ocurre que en ese valor, el máximo ocurre en el valor de c, si cuando ustedes evalúan la función en c, ese valor resulta ser mayor o igual que el resto de los valores de la función en el dominio de esta función. Aquí, por eso es que, el nombre lo dice, es el máximo global, porque estamos considerando que es el valor más grande dentro de todos los que puede tener la función. Vamos a ver la diferencia con respecto a la definición de máximo relativo. Entonces, podría ocurrir que para alguna otra x, estas dos imágenes sean la misma. De hecho, existe la posibilidad de que f de c sea igual a otro f de x. Esto es porque probablemente los valores de, la función alcance ese máximo más de una vez. Eso sí podría ocurrir. Bueno, entonces, esta es la definición. El valor c pues es donde se localiza, y el valor ya máximo es el de la función evaluado en ese c. Aquí el número f de c se llama máximo, es el valor máximo de f en el dominio de la función. Aquí estamos considerando todo el dominio de la función. No únicamente un intervalo, dependiendo de cuál sea el dominio de la función, pues podría ser todo el conjunto de los reales, o quizás solo un intervalo, o una unión de intervalos. Ya eso depende de la función en particular. Bueno, de manera semejante, vamos a decir que f tiene un mínimo absoluto si ocurre que en el punto en c, su imagen corresponde a un valor que siempre será inferior o cuando mucho igual a algún otro f de x. Y eso va a ocurrir también para toda x en el dominio de la función. Entonces, este valor es el más pequeño de todos los que tiene la función en su dominio. Sin embargo, también podría ocurrir que en otro punto x tenga el mismo valor la imagen. Entonces, pues tendría ese, como que repite, ¿no? Ahí sería una función en donde toma dos veces el mismo valor. Bueno, dos o más, depende. F de c se llama valor mínimo de f en todo su dominio. Entonces, estos se conocen como valores extremos de la función, son extremos absolutos, porque estamos considerando toda la función, o sea, en su dominio completo. Veamos, por ejemplo, esta gráfica. Aquí, aunque no lo he escrito, en esta función tenemos un intervalo de dominio, que es un intervalo, digamos, de a a b. Aquí donde ven la gráfica de la función es únicamente
la región en donde la función es válida. Entonces tenemos aquí los extremos A y B y la función solamente es válida en este intervalo. Aquí hay algunos puntos que son relevantes en donde podríamos encontrar justamente esos valores extremos. Por ejemplo, veamos esta parte de la función. Aquí se ve cómo la función disminuye su valor. Por ejemplo, aquí viene desde la izquierda disminuyendo, llega al punto más pequeño en donde disminuye y luego empieza a aumentar, ¿no? Y después llega a un valor máximo, al menos alrededor, y vuelve a disminuir. Entonces, estos valores que tenemos en los costados y también algunos intermedios, como los que marqué aquí, son valores importantes. Le voy a llamar aquí C y D. Entonces, estos son valores importantes porque dentro de todos estos podríamos encontrar el valor de X en donde se genere el valor máximo y otro donde se genere el valor mínimo. ¿Podría ocurrir más de una vez ese valor? Sí, por supuesto, como ya lo hemos mencionado. Bueno, de todos estos que hemos dibujado, si ustedes comparan las alturas, ¿no?, de la función, el valor de f de a, por ejemplo, f de b, bueno, de hecho aquí lo podríamos colocar. Este sería f de a. Acá tendríamos f de b. F de C, aquí está f de C y f de D. Entonces, de todos estos valores de la función, tenemos que encontrar aquel que sea el valor más grande y aquel que sea el valor más pequeño. Entonces, comparen los valores y díganme cuál es el valor más grande que toma la función que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el valor más grande que toma la función? F de D. F de D. F de D es el valor más grande. ¿Y el valor más pequeño? F de B. F de B. F de B. Entonces, podemos ver, de hecho, desde aquí en la vertical, F de B es el más pequeño, F de D es el más grande. Y esto lo estamos comparando dentro de todo el intervalo de dominio. Estamos comparando dentro de todo el intervalo de dominio. Y pues algunos valores, estos hay que notarlo, algunos valores ocurren en este tipo de formas de la función. Vean, algunos extremos ocurren aquí. Por ejemplo, el máximo coincidió pues que estaba dentro de uno de estas montañitas. Sin embargo, el mínimo ocurrió en un extremo del intervalo. Aquí no lo dije, pero bueno, es un intervalo cerrado. Entonces, el valor máximo o mínimo absoluto puede tomarlo ya sea en estas crestas o valles o en los extremos. Entonces aquí tendríamos nosotros que investigar en todos estos puntos importantes y luego, como se ve en la gráfica, comparar las imágenes. Comparar las imágenes para saber cuál es el valor más alto.
y el más pequeño. Bueno, vamos ahora a otra definición. Esta definición se parece, pero la diferencia es que no vamos a tomar en cuenta ahora todo el dominio de la función. Todo el dominio de la función. Únicamente vamos a tomar un intervalo alrededor de ese valor c y lo vamos a tomar de acuerdo a este criterio. Entonces vamos a decir que f tiene un máximo local o un máximo relativo, cualquiera de las dos formas es común para llamarlo. En x igual a c, si ocurre lo mismo, f de c es mayor o igual a f de x, cuando x está próximo a c. Es decir, que podemos encontrar un intervalo alrededor de c, de tal manera que si nosotros evaluamos a todos los x en ese intervalo, resulta que la imagen de c es la mayor de todos los que están alrededor. Puede que sí, es como hacer un zoom a la función y entonces identificar ese intervalo en donde ninguna imagen supera al valor f de c. Pues probablemente si nosotros quitamos el zoom y vemos la función en todo su dominio o en un intervalo más grande, es probable que la función tenga un valor más alto. Por eso es que agregamos siempre esta palabra de local o relativo. Localmente es el más grande, pero si nosotros ampliamos nuestra vista a la función, es posible que encontremos otro que sea más grande, pero localmente es el más grande. ¿Vale? Lo mismo va a ocurrir con el mínimo local. Entonces, en un intervalo alrededor de c, todas las imágenes serán más grandes que f de c. Entonces, f de c va a ser la más pequeña. Cuando pues estamos alrededor de x igual a c. Veamos esta imagen. Esta es la gráfica de una función y igual a f de x. Por ahora no sabemos que si la función tiene como dominio solo este intervalo, pero la función podría tener un intervalo más amplio. Solo vamos a estudiarla aquí. Lo que nos interesa ahora es encontrar esos valores en donde localmente la función, la imagen es más pequeña o más grande que todos los valores alrededor. Entonces podríamos ir identificando, por ejemplo, bueno, aquí ya no lo marco, es que su solo punto está en el origen, pero aquí hay otro, aquí hay uno, aquí hay otro, y vean que estos valores en el extremo no nos interesan porque este sí es, en efecto, se ve que al menos en este intervalo es el valor más alto, más grande. Pero localmente no, nosotros tenemos que considerarlo alrededor de un intervalo. Entonces, por ejemplo, en este punto, en 0, en x igual a 0, se ve que la función disminuye y que en un intervalo al menos alrededor, en un intervalo alrededor de x igual a 0, las imágenes no son más pequeñas que la imagen de 0. O sea que f de 0 es la más pequeñita. Bueno, aquí tenemos otro valor. A este le vamos a llamar A. Y a este otro le vamos a llamar B. Entonces f de A localmente es como si nosotros colocáramos una cortina para ver únicamente una región que nos interesa de la función. Imagínense que colocamos una cortina, bueno, una a cada lado, y observamos el comportamiento de la función. Aquí se ve que el valor más pequeño de la imagen ocurre en x igual a 0. Si nosotros
movemos la cortina para visualizar otra región de la función. Por ejemplo, esta alrededor de A. Nos vamos a dar cuenta que localmente f de A es el valor más alto de la función, al menos en un intervalo alrededor de A. Si nosotros quitamos esas ventanas y vemos toda la función, nos daremos cuenta que f de A no es el valor más alto de toda la función en este intervalo, pero no estamos interesados en ese caso. Lo que nos interesa es solo localmente saber que la función no tiene otro valor más grande o más pequeño, dependiendo de cuál sea. Pues aquí podemos ver también que f de b es el valor más pequeño de la función en un intervalo alrededor de b. Y ya si ampliamos nuestra visión a toda la gráfica, nos daremos cuenta que f de a no es el valor más grande de la función, y aparentemente aquí f de b podría ser el valor más pequeño, al menos en este intervalo se ve que sí. Pero por ejemplo f de 0, aunque era el mínimo alrededor de 0, ya no es el más pequeño de toda la función. Hay otros que toman el valor, valores más pequeños. De hecho, en esta región pues toma valores negativos. Entonces vamos a ir viendo cómo es que se pueden obtener, a partir de la ecuación de una función, cómo se puede obtener cada uno de estos puntos. Ese va a ser el objetivo. Y luego cómo usarlos para encontrar o hacer un bosquejo de la gráfica de la función. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea que en el valor local solo se toma, digamos, la cresta, o sea, Sí, como las curvitas que hay entre extremos. sí, porque, por ejemplo, aquí no puedo tomar este valor porque no tengo un intervalo alrededor. Por ejemplo, este es un extremo, pero aquí no voy a aplicar la definición, no puedo aplicar la definición. Localmente la tendría que estudiar alrededor. Sin embargo, de este lado, suponiendo que, por ejemplo, la función no continúe hacia el lado izquierdo, de ese lado ya no puedo saber cómo es la función. A lo mejor ni siquiera se puede evaluar en esta región. Entonces sí, los valores máximos o mínimos locales los encontramos dentro del intervalo, no en los extremos. De hecho, no vamos a estudiar los puntos extremos. Estos se estudiarían cuando queremos encontrar máximos o mínimos absolutos. Ya todos los demás, que son los intermedios, pues ahí sí, entre ellos podemos encontrar un valor alrededor, de tal manera que la función en ese punto tome un valor ya sea máximo o un valor mínimo, como acá. ¿Sí? Entonces aquí no nos vamos a preocupar por estos extremos. Bueno, Gracias. vamos a ver esta otra. Este es un resultado, de hecho, que nos dice el teorema de Fermat cómo encontrar valores que tienen máximos o mínimos locales. Entonces lo vamos a determinar a partir de este teorema. Nos dice que si f tiene un máximo o un mínimo local en C, y si la derivada en ese punto existe, entonces la derivada tiene que ser necesariamente igual a 0. Entonces aquí hay dos condiciones. La hipótesis es que f tiene un máximo o mínimo local en C y que la derivada en ese punto existe.
el resultado es que la derivada tiene que valer 0. Aquí estoy mostrando una gráfica que tiene máximos y mínimos locales. ¿Cómo sabríamos que la derivada existe? En las gráficas, recordemos que al inicio, cuando comenzamos a trabajar este concepto de derivada, la definimos como la pendiente de la recta tangente en un punto, ¿no? Entonces, podemos ir construyendo rectas tangentes en distintos puntos de la gráfica y esas rectas se van a ver más o menos como las que estoy dibujando. ¿Ah? Todo este tipo de trazos que son suaves nos van a conducir a una derivada, que se va a ir obteniendo de manera paulatina, y en todos los puntos la derivada se puede obtener. Recordemos que la derivada es el límite de la función f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Es decir, el cambio de la función con respecto a la variable independiente. Si ese límite existe, entonces la derivada existe. Ese es un límite total, pero si lo separamos en dos límites, deberíamos de tener también la equivalencia de el límite por la izquierda y por la derecha. ¿Cuándo podemos darnos cuenta de que una función no tiene derivada en un punto? Cuando encuentren este tipo de comportamientos, cuando encuentren picos en la gráfica de una función, eso significa que la gráfica no tiene derivada en ese punto, no existe la derivada de ese punto. ¿Por qué? Pues porque si calculamos la derivada usando el límite por el lado izquierdo y luego usando el límite por el lado derecho, los valores van a ser distintos. Eso ocurre con las gráficas que tienen este tipo de picos. ¿Okay? El pico podría ser así o podría ser de alguna otra forma, pero siempre que haya trazos suaves, la derivada se puede calcular en cualquiera de estos puntos y la derivada siempre va a ser 0. Si vemos aquí la recta tangente, llega a un punto en el que, por ejemplo acá en el máximo, la recta será horizontal. Entonces una recta horizontal tiene pendiente 0. Es decir, la derivada en ese punto vale 0. Aquí tenemos un mínimo local. Acá hay otro mínimo local. Y un máximo local. Y entonces, bueno, ese es el resultado. Siempre que haya un máximo o un mínimo local en donde la función tiene derivada, la derivada siempre va a dar 0, ¿no? Porque es la pendiente de una línea recta horizontal, que sería la recta tangente. ¿En qué casos no aplica este teorema? En este, cuando la derivada no existe. Hay funciones que tienen máximos o mínimos locales en C, pero cuya derivada no existe, y que son justamente esos que marqué como picos. La derivada no existe, pero sí tiene máximos y mínimos, eso no prohíbe, digamos. Pero este teorema se aplica únicamente en los casos en donde la derivada existe. Dice, tiene máximo, mínimo, local, ahí existe la derivada, sí, entonces vale 0, seguro vale 0. Bueno, vamos a ver un caso. Bueno, esta es una definición, de hecho, es uno de los conceptos clave para este tema y que tiene que ver con lo que vimos anteriormente, pero amplía
la definición a casos en donde ocurre también un máximo mínimo, pero no existe la derivada. Ok, vamos a ver cuál es la definición. Vamos a llamar número crítico, no punto crítico, número crítico de una función a aquel número c, eso sí, que pertenezca al dominio de la función. Eso es bien importante porque tenemos que hacer la evaluación, que pertenezca al dominio de la función, en donde pueden ocurrir dos cosas. La primera es que la derivada sea 0. La segunda es que la derivada en ese punto, en ese valor no exista. A esos x que estamos nombrando como c, les vamos a llamar números críticos y van a ser bien importantes en nuestro análisis. Vamos a identificar números críticos aquí para la función que observan. Es la gráfica de y igual a f de x. Okay. Aquí, por ejemplo, vemos un mínimo este es un valor mínimo que es un punto crítico, un valor crítico, perdón. Ahí está otro. Lo que habíamos visto entonces es que en este tipo de comportamientos la derivada vale 0. Aquí está. La derivada es, bueno, es la pendiente de esta recta tangente que es horizontal. La derivada vale 0. Ok. ¿Qué ocurre con estos otros que tienen un comportamiento distinto? ¿No existe porque hay picos? Exactamente. Aquí la derivada no existe. Le vamos a poner una nota. La derivada no existe. Y tenemos en esta función esos dos tipos de valores, de números críticos o valores críticos. Entonces, ¿cuáles son los valores críticos? Pues son los valores de x. Le voy a poner algún nombre, por ejemplo, a, b, c, d y e. Entonces, para esta función, los valores críticos son a, b, c, d y e. ¿Por qué? Pues porque para ellos, o bien la derivada evaluada en ese punto vale 0, como son estos tres primeros, o bien no existe. Esos son los valores críticos de una función. O bien la derivada vale 0 o no existe. Cualquiera de las dos cosas puede ocurrir. Entonces, estos extremos locales, como por definición la derivada vale 0 o no existe, aquellos en donde vale 0 son justamente los extremos locales. Entonces, todos los extremos locales de la función son números críticos también. Pero hay otros, bueno, estos se pueden obtener, ahorita vamos a ver con la derivada. Hay otros en donde, como la derivada no existe, digamos que no se pueden evaluar directamente, ¿no? Encontrar. Podría encontrar algunos derivando igualando a 0, pero los otros, los que no existen, los podría determinar a partir del dominio de la función derivada.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Bueno, vamos a leer la instrucción para este ejercicio. Dice lo siguiente: para cada uno de los números A, B, C, D, R y S, indique si la función, que tiene la gráfica que ya ven aquí en la pantalla, tiene ya sea un máximo o mínimo absolutos, un máximo o mínimo locales, o ni máximo ni mínimo. Vamos a ver, voy a escribir aquí, vamos a ver si hay máximo absoluto, voy a escribirlo más chiquito. Vamos a ver si hay máximo absoluto, mínimo absoluto, también vamos a ver si hay máximo local y mínimo local. Por ejemplo, máximo absoluto. ¿Hay algún máximo absoluto? ¿Hay máximo absoluto? ¿Ese? Ajá, f de S, ok. Entonces el máximo absoluto ocurre en S. El máximo absoluto es f de S. Muy bien. ¿Hay mínimo absoluto? R. Ajá, ocurre en R. Entonces el mínimo absoluto es f de R. Muy bien. ¿Hay máximos o máximos locales? C. ¿Sí? Perdón, ¿En C? ¿otra vez? ¿Sí? F de C. C. Sí, escuché G, pero no dije, ¿verdad? Sí, C. C de casa. Aquí. Ajá, entonces, este es un máximo local. ¿Habría otro máximo local? Ya no, ¿verdad? Es el único máximo local. Muy bien, mínimo local. R. Ok, f de R. Ajá. F de R. Y hay otro. ¿Hay otro mínimo local? No. Este. F de B. Pero, ¿qué no la derivada tiene que ser igual a 0 para que haya un mínimo local? No, puede... en algunos mínimos locales la derivada vale 0. Pero hay otros en donde no vale 0. La definición de mínimo local lo único que nos dice es que alrededor de un intervalo los valores de la función
no son más, todos son mayores que el valor de la función en ese punto. Sí, aquí no hay que confundir las dos. La primera es, digamos, máximo mínimo local, solo depende de los valores. Ajá. Pero, ¿cuál era el punto? Solo para aclararlo, Fernando. Bueno, es que me quedé con la idea de que la derivada tenía que existir y ser igual a cero. Entonces, Como ahí es el teorema, la derivada no existe, ¿no? déjame regresar a ver si entiendo. Como en este teorema. Sí. Ok. Ujú. Más bien aquí la implicación va al revés. La hipótesis de este teorema es que f tiene máximo o mínimo local y que la derivada existe. Entonces, la derivada vale 0. Pero puedes tener máximos o mínimos locales y la derivada no existir en ese punto, en ese valor de c. Aquí dice, si tiene máximo o mínimo local y además la derivada existe, la conclusión de ese teorema es que la derivada debe ser 0. Ya Ajá. entendí. Maestra. Aquí, sí, entonces, por ejemplo, en estos picos, la derivada no existe, pero sí hay, bueno, son valores críticos y son valores que podrían generar esos máximos o mínimos locales. De hecho, aquí hay un máximo local o un mínimo local. Se llaman valores críticos, ya sea porque pertenezcan al grupo en donde la derivada vale 0 o en donde la derivada no exista. Ya más adelante vamos a ir como ya trabajando el método analítico para determinar cómo cómo se pueden obtener los dos tipos. Gracias. Sí. Okay. Vamos a ver ahora esta otra función. También vamos a identificar si hay máximos absolutos o máximo absoluto. Si hay mínimo absoluto. Si hay máximo local y mínimo local. Aquí es bien importante observar la función en cuanto al dominio. Entonces, vamos a ver qué ocurre con esta función. Hay un valor máximo que sea el más grande de todos dentro de la función, que sea el máximo absoluto. ¿R? ¿En cuál, Fer? ¿R? R, ok, en R ocurre, pero el valor, sí, el valor máximo absoluto es f de R, muy bien. Ahí está. Hay un valor mínimo F de A. f de A. F de A. Ese se ve que es más pequeñito que todos los demás. De hecho, aquí nos ayudan con las líneas verticales para identificar la altura. Muy bien. ¿Hay máximos locales? F de B. F de B. Sí, f de B tiene un comportamiento ¿cómo lo diría? Raro, ¿no?
Sí, el valor de la función en ese punto, si lo vemos aquí en un intervalo, tiene que... Es que creo que nos va a hacer falta ese concepto que no estudiamos, solamente... Sí, hay un detalle con estas funciones. Si recuerdan por ahí de la investigación que les dejé, el concepto de continuidad. Esta función, por ejemplo, no es continua en B, porque brinca, ¿no?, de un lado y la gráfica continúa en otro punto. Entonces, bueno, estos puntos son muy especiales. Quizá haciendo ya la aplicación estricta de la definición, en un intervalo alrededor de este punto, pues sí, toma el valor más alto, porque si continúa hacia el lado derecho de B, no el valor, de hecho, de la función es más pequeñito, ¿no? Sí, creo que podríamos considerarlo como máximo local. ¿No? Que es el más alto localmente. ¿Habría otro máximo local? FDC. FDC, ese sí es interesante porque pareciera que es máximo local. Pero si tomo un intervalo, déjenme quitar las líneas por un momento para que se vea con mayor claridad y ahorita las regreso. Si tomo un intervalo alrededor de C, déjenme hacerlo aquí. ¿Se acuerdan que hace ratito puse la ventana? Vamos a hacerlo para que quede más claro. Este es C, ahí voy a dejar C, ¿no?, que es el punto en cuestión. Ajá, ahí está C. Entonces, hay un intervalo aquí alrededor de C. A ver, vamos a preguntarnos, ¿será un máximo local f de C? ¿Será el valor más alto de la función alrededor de un intervalo en C? Entonces ahí no existiría un máximo, aquí, pero sí un mínimo. Ajá, aquí un máximo en efecto, bueno, no mínimo tampoco. El máximo no, porque aparentemente de este lado derecho sí es el valor más alto, ¿no? Si nuestro intervalo se abre hacia C del lado derecho. Pero del lado izquierdo vemos que no cumple la definición. Estos valores, no porque está abierto, pero estos otros toman valores más altos en la función que el f de C. Y como lo debe de cumplir de ambos lados, ya no se cumple la definición. Ajá, no sé si ahí me expliqué. Sí. Ajá, porque ya vemos que del lado izquierdo, del lado derecho no hay problema, pero del lado izquierdo sí. Muy bien, entonces no entra como máximo local. ¿Algún otro que sí entre como máximo local? FDR. FD de R, exactamente. Ese, además de ser máximo absoluto, también entra como máximo local. Ajá, muy bien, este es FDR. Alrededor de R, el valor de FDR es el más grande de todos. Y mínimo local, FDA. Ajá, de hecho, creo que voy a pasar este letrerito para el otro lado,
Esto va a ser más útil aquí. Déjenme nada más pasar el letrero. Dijimos que el mínimo está aquí, ¿no? Entonces, si lo voy a cambiar para no estar cruzando todas las líneas. Espérame tantito. Aquí está. Ok, máximo local lo tengo de ese lado. Y mínimo local, ahora sí, perdón. F de A. F de A. Pero A es un extremo, entonces ese no se puede incluir. F de D. F de B. D. Ah, D. Sí, exactamente. F de D. Ese sí se puede incluir. Ajá, ese sí, es un mínimo local. ¿Habrá otro mínimo local? No. No, ¿verdad? Entonces dijimos que me faltó uno aquí. Máximo local, este también, ¿no? El de arriba, solo déjenme colocar aquí. Sí, este sí cumple la definición. Este no cumple ni de máximo ni de mínimo. Y ahí están los demás. Muy bien. Vamos a ver otro ejercicio. Muy bien, bueno, dice la instrucción, utilice la gráfica para establecer los valores máximos y mínimos absolutos y locales. Prácticamente lo que hicimos en la otra parte. Solo que aquí sí vamos a dar ya los valores específicos, allá pues solamente era la representación. Vamos a comenzar con máximo absoluto. Vamos a poner aquí máximo absoluto. Absoluto. Muy bien. Ahora, recordemos que el valor máximo o mínimo, ya sea absoluto o local, son los valores de la función. Una cosa es saber en dónde ocurren, identificando x, pero ya el valor máximo o mínimo es la función evaluada en ese punto, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Máximo absoluto. ¿Hay máximo absoluto en esta función? Sí. Ajá. ¿Cuál es? 4,4. Ajá, muy bien. Entonces aquí ocurre en 4, muy bien. En x igual a 4 ocurre. Y al evaluar, se observa su imagen, que es... Bueno, aquí solo nos dan 1, 2, aquí hay 2, 3, 4, hay 5, ¿verdad? Son 5. Ajá, ocurre en 4, eso sí, ocurre en 4, como menciona su compañera. Pero ya el valor máximo es 5. Entonces le voy a poner aquí f de 4, que es igual
que es igual a 5. Ajá, este es el valor máximo, el valor de la función. Muy bien. Hay mínimo absoluto. Ahí está interesante la gráfica. En 2. ¿Cuál? ¿No? En 2. En 2. Bueno. Aquí en x igual a 2. Este es... Sí, ahí en F de 2. En f de 2. Este, si fuese absoluto, significa que no hay otro que sea más pequeño. Pero aquí hay uno más pequeño, por ejemplo este es más pequeño. Ajá, la imagen es más pequeña que este cuando x igual a 2, la función vale 2. Pero este toma, por ejemplo este que coloqué, toma un valor más pequeño todavía, está por debajo todavía de este mínimo. Porque por ahora estamos planteando los absolutos. Los absolutos. A ver, vamos a observar más en detalle la gráfica. ¿Habrá un mínimo local? No. ¿No? ¿Por qué creen que no haya mínimo local? Perdón, absoluto. Porque es de intervalo abierto el que es más pequeño. Ajá. Aquí, en este extremo, realmente no vamos a llegar a un valor más pequeño, justamente, como dice su compañero, porque es abierto. Entonces, ninguno de los demás es más pequeño. Por aquí la función va disminuyendo y ya es más pequeña que cualquier otro valor de este lado izquierdo. Pero no vamos a llegar nunca hacia el último punto porque la función ya no tiene como dominio a este valor que es, aquí es 2, 4, 6, 7, ajá, está abierto. Entonces si estuviese cerrado, sí, ahí la función tomaría ese como valor mínimo, que sería el 1, pero en este caso por estar abierto no hay. Ajá. Entonces aquí mínimo absoluto no hay. Ok. ¿Hay máximos locales? Pueden mencionarme en qué x ocurren y cuál es el valor de la función ahí. En F4 igual a 5. Ajá, ok, en f de 4 igual a 5, muy bien, entonces f de 4 igual a 5 es un máximo local. O sea, el máximo es 5, ocurre en 4, muy bien. Ajá. ¿Habrá otro máximo? De 6 igual a 4. Ajá, f de 6 igual a 4. Este que está aquí. Este. Si tomamos un intervalo alrededor, veremos que la función toma este valor más alto localmente, que es 4. Ajá. ¿Habrá otro máximo local? Ya no se ve, ¿verdad? Este no es máximo local porque si se dan cuenta, el valor de la función es 3 en este x igual a 1. No es el de arriba porque está abierto. Muy bien. Mínimos locales. ¿Habrá mínimos locales? En F de 0 igual a 2.
f de 0, pero este es un extremo, Fer. Ah, ok. En f de 2 igual a 2. En f de 2. F de 2. Que es igual a 2. Entonces aquí vamos a tener f de 2. ¿Sí? ¿Hay algún otro mínimo local? F de 5 igual a 3. Entonces f de 5 igual a 3 es otro mínimo local. Muy bien. Bueno, vamos con la última gráfica antes de pasar ya a la práctica. Entonces vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a identificar máximos, mínimos locales y absolutos. ¿Okay? Entonces lo voy a identificar en la gráfica. Entonces primero vamos a ver máximo local. ¿Hay máximo local? Máximo local. F3 igual a 4. Ajá, muy bien. F de 3 igual a 4. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí un circulito. Entonces este va a tener la etiqueta de máximo local. Muy bien. ¿Habrá algún otro máximo local? F de 6 igual a 3. Ajá, f de 6 igual a 3. Muy bien, ese es otro máximo local. Muy bien. Tenemos máximo, no, bueno, seguimos con los locales. Tenemos mínimo local. F4 igual a 1. Ajá, ok. Entonces aquí tenemos, vamos a ponerlo en verde. Ok, entonces este es un mínimo local. Muy bien, mínimo local. ¿Hay otro mínimo local? No. ¿No? A ver, vean bien la gráfica. F de 2 igual a 2. Sí, en efecto, porque alrededor de un intervalo centrado en 2, todos los valores son mayores a 2, o sea, en f de 2 es el más pequeño. ¿Sí? En efecto, ese valor es un mínimo local. Vamos ahora con los absolutos.
Vamos ahora con los absolutos. ¿Hay máximo absoluto? F de 3 igual a 4. F de 3. Bueno, ese sería local porque hay algunos otros X que tienen un valor más alto que 4, por ejemplo. Esta X tiene una imagen mayor a 4. Entonces no podría ser absoluto. ¿Habrá alguno que sí sea el más grande de todos? F de 0 igual a 5. Pero, ¿qué pasa con ese valor? Como está abierto, entonces de hecho 0 no pertenece al dominio. No hay otro valor aquí para 0. Y ocurre lo que en la gráfica anterior, pero en la gráfica anterior era para mínimo, este es para máximo. Entonces no hay un valor máximo absoluto, justamente porque este extremo está abierto. Entonces siempre que no haya un valor intermedio que supere al valor extremo, si este es aparentemente el más alto, no vamos a tener ese valor máximo absoluto o mínimo absoluto, dependiendo de cuánto sea el caso. ¿Habrá mínimo absoluto? Bueno, aquí le vamos a poner no hay máximo. Absoluto. ¿Habrá mínimo absoluto? ¿Qué dice? El más pequeño de todos los valores que toma la función. F de 4 igual a 1. Sí, así es. Es a su vez mínimo local y mínimo absoluto. ¿Sí? Es el más pequeño de la función, de todos los valores que toma la función. Muy bien. Pero en absoluto se puede tomar también donde haya picos para el mínimo. Sí, claro. Sí. Los picos, lo único que nos dicen es que la derivada no existe en ese punto, pero pueden ser perfectamente mínimos, máximos locales. Sí. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Entonces, estas son derivadas usando la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de esta función? Muy bien. 3 respuestas correctas. 5. Bueno, sí, son 5 los que están participando. Perfecto. Sí, la derivada en efecto es 6 veces. Ese 6 surge del producto de 3 que lleva la x por el exponente que es 2. 3 por 2, 6. Y después nos queda la misma expresión elevada a la 1, porque es 2 menos 1. Y por ahí hubo 2 respuestas con 2. No, es 2 por 3. Que nos da el 6. Muy bien, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones para esta primera pregunta. Fernando en primer lugar, sigue César y Norma. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Por ahí alguien acaba de ingresar. Aquí está el pin para que pueda entrar al juego también. Aquí está abajo.
Solo dos alcanzaron a responder. Okay. Bueno, sí, la derivada de coseno es menos, no sé dónde le di clic, pero es menos seno de la misma función multiplicada por la derivada del argumento, que es 10x. Entonces la respuesta correcta es esta, menos 10x seno de 5x cuadrada. No sé si están por ahí teniendo algunos problemas a la hora de regresar o fue realmente quizá el grado de dificultad. Bueno, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Carlos avanzó un lugar, que fue quien respondió correctamente. Muy bien. Las demás puntuaciones se quedan igual. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Una respuesta correcta. La exponencial, recordemos que se deriva. Ahí la pueden ver, la función g mayúscula, bueno, no en mayúscula, en grande. La derivada es la misma función exponencial multiplicada por la derivada del exponente, que son 6x. Entonces, esta es la respuesta correcta, 6x. A ver, déjenme consultar algo. Aquí hay 2, 3, son 4 respuestas. ¿Creen que sea poco tiempo para mirar la respuesta y luego ir hacia el dispositivo a dar clic? No escucho. ¿O es suficiente? Son 30 segundos. ¿Es suficiente? No sé si me escuchan. Sí. ¿Sí? ¿Sí es suficiente? Pues sí. ¿Sí? Bueno. Ok, vamos. Con la siguiente pregunta. Fernando va a la delantera. Muy bien. Vamos. ¿Cuál es la derivada de esta función? Que vimos la clase pasada. Tres respuestas correctas, eso es buenísimo, muy bien. La derivada de este logaritmo es, todo el argumento va en el denominador y en el numerador se escribe la derivada del argumento. La derivada de 6x más 1 es 6, entonces nos queda como resultado 6 entre 6x más 1, muy bien. Las otras opciones pues tienen algunos trucos, por ejemplo aquí puse 6x, acá solamente un 1. Muy bien, 3 respuestas correctas, es muy bueno. Vamos a ver, Lisbeth sube, me parece que 2 posiciones. Está Fernando, César, Carlos, Norma, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función seno? Dos respuestas correctas y 2 incorrectas. Veamos. Sí, la derivada
de la función seno de y sobre 5. La derivada de seno es coseno, entonces va a quedar positivo en primera instancia. Y después la derivada del argumento. Esta expresión es un quinto de y. Entonces la derivada de un quinto de y con respecto a y, que es la variable, es un quinto únicamente. Entonces esto quedará como un quinto del coseno de y sobre 5. Muy bien. Esta otra que fue seleccionada, 5, no, es un quinto. Okay. Muy bien, vamos a ver las posiciones. Norma se repone bastante y sube ya una posición. Muy bien, vamos con la sexta pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Tres respuestas correctas, muy bien. Vamos a ver cómo era esta función. Dice que aquí lo que podemos hacer es colocar, bueno, por ahora pues en nuestra mente, esta expresión en el numerador. ¿Qué va a ocurrir? Que su exponente va a cambiar de signo. Quedará como z más 3 a la menos 2. ¿Y cómo se deriva eso? Pues menos 2 baja, z menos 3 se queda a qué exponente. Menos 2 menos 1 es menos 3. Y la derivada de z más 3 es 1, ya no aporta nada, entonces nos va a quedar menos 2 entre z más 3 al cubo. Muy bien, y bueno, esta otra que fue seleccionada. A veces nos confundimos ahí cuando hacemos la resta de los negativos. Menos 1, perdón, menos 2, menos 1 es menos 3. Muy bien. Ok, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Lisbeth avanza otra posición y se coloca en segundo lugar. Muy bien. Vamos con todo. Vamos con la séptima pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ok, solo una respuesta correcta. Vamos a ver cómo es la función. Este 4 va a colocarse aquí como factor 4 por 5 menos doble omega, de hecho es omega, elevado al cubo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál es la derivada de 5 menos omega? Es menos 1, porque este es el factor de omega. Entonces nos quedará menos 4 por 5 menos omega al cubo, que está aquí, menos 4 por 5 menos omega al cubo. A ver, por ejemplo, este tiene positivo, el rojito que seleccionaron 3, pero el factor de omega es negativo, es menos, entonces tiene que ser menos aquí afuera. Y alguien seleccionó el azul. Bueno, esa fue una trampa porque a veces nos guiamos con que es el primer valor que aparece la derivada, pero no, porque el 5 es constante, el factor que tiene la variable es menos 1. Muy bien. Vamos a ver cómo van ahora las puntuaciones. Lisbeth, muy bien. ¿Quién aumentó el puntaje aquí? ¿Quién tuvo correcto? Fer o Liz, ya no vi. Yo. Ok, muy bien. Perfecto. Vamos. ¿Cuál es la derivada de la siguiente función? Tangente de 3x menos 1. Bueno, 5 respuestas, muy bien, 2 acertaron.
vamos a ver cuál es la función. La función es y igual a tangente de 3x menos 1. Recordemos que la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Entonces secante cuadrada con el mismo argumento, sin cambiar nada, por la derivada del argumento que es 3. Entonces es 3 secante cuadrada. Muy bien, por aquí había algunas trampas. 3x, ajá, ¿no? Solo es 3. Y después menos 3, es positivo. Muy bien, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Carlos logró avanzar una posición. Muy bien. Vamos ahora con la novena pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Muy bien, 4 respuestas y 3 correctas. Vamos a ver cómo es la función seno de 2/3 de x cúbica. La derivada de seno es coseno positivo y nos queda coseno con el mismo argumento sin cambiar nada y se multiplica por la derivada del argumento. 2/3 de x, 2/3 de x cúbica, el 3 queda aquí multiplicando 3x cuadrada, pero 3 entre 3 es 1, entonces nos queda 2x cuadrada multiplicando. Aquí está, 2x cuadrada. Y esta con el verde, ok, la diferencia es que es un 3, ¿no? Es 2. Muy bien, vamos a ver cómo quedaron las puntuaciones. Carlos se posiciona en el tercer lugar, muy bien. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es la derivada de esta función? Muy bien. De hecho respondieron en menos tiempo. No se acabó, creo, el tiempo. Sí, en efecto, esta es una gran trampa. Pero bueno, 3 respuestas correctas. Muy bien. Logaritmo natural de 5 es una constante. No hay variable aquí. Es una función constante, por lo tanto su derivada es 0. Muy bien, vamos a ver las otras preguntas. Fueron un quinto, ajá, y 1. Ok, entonces sí, correcto. La derivada es 0 porque es una constante. Bueno, vamos a ver cómo quedaron los resultados. Vamos a ver el podium. En tercer lugar, Carlos, muy bien. Segundo lugar, Lisbeth, muy bien. Y en primer lugar, Fernando. Muy bien. César y Norma, cuarto y quinto lugar. Muchas felicidades. Bueno, chicos, pues sigan practicando. Definitivamente no tenemos que olvidarnos pues de hacer las derivadas a mano, pero junto con esa práctica también tenemos que ir aprendiendo a hacer estos procesos mentales, sobre todo para derivadas que son digamos como un poquito más simples, y este tipo de actividades nos puede servir. Cuídense mucho. De cualquier forma les envío después el link para el reto Kahoot de esta misma actividad. Quienes quieran repetirlo, seguir practicando con las mismas funciones, pues lo podrán hacer después. Cuídense mucho. El viernes recuerden que es nuestro examen parcial. Estudien mucho, por favor, para que les vaya muy bien. Nos vemos, nos comunicamos de hecho hasta el viernes. Cuídense mucho. Bueno, cualquier cosa me mandan mensaje. Gracias, profesora. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Que estén muy bien.